Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Observatorio Internacional. Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura. Bienvenidos. Buenos días, estimada audiencia del Observatorio Internacional. Bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa. En esta oportunidad contamos con la grata participación de un académico, de un empresario, de un diplomático también, diplomático de comercio, o Jorge Hidalgo, o exalumno de nuestra maestría en Relaciones Internacionales y que se desempeña como académico actualmente en la Universidad de Shanghái, en China. El tema que vamos a... bueno, primero, bienvenido, Jorge. Muchas gracias por su participación. Esperamos que no sea la primera y la última, sino que podamos seguir contando con usted. Este programa se especializa en analizar los temas de las dinámicas económicas y políticas internacionales en marcha. Y usted, por lo tanto, está muy calificado y puede ayudarnos a comprender con nuestra audiencia estos procesos. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, maestro, a los tiempos que tengo la oportunidad de saludarlo y ahora con un programa de radio que siempre facilita la comunicación con mucha más gente en Ecuador. Le felicito por eso a la universidad y espero que todos estos programas sean escuchados, ya que trae la actualidad mundial en este caso y un poco de lo que está pasando aquí este momento en China, China siempre es dinámico, se mueve en todos los sentidos, en el tema económico, es el corazón de la logística, pero las cosas están cambiando y eso es lo que vamos a conversar en estos cortos minutos. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Jorge. En esta oportunidad hemos escogido para este programa la temática de las cadenas globales de valor que, bueno, en las definiciones contaremos enseguida con el apoyo de Jorge, se han convertido en uno de los ejes fundamentales del funcionamiento de la economía mundial. Las cadenas globales de valor y cadenas regionales de valor vinculan a empresas, actividades de distintos países, se ha estimado, al menos más de los 2/3 de los flujos de comercio mundial y inspiran en gran medida, determinan los procesos de inversión extranjera directa a nivel mundial también. Entonces, en ese sentido, son un componente central de la economía actualmente. Han venido sufriendo modificaciones, yo diría, en los últimos 6, 8 años, fundamentalmente por 3 procesos que no vamos a poder analizar individualmente cada uno, pero que los revisaremos de alguna manera. El primero es la guerra comercial China-Estados Unidos, que arranca durante la administración Trump, o se profundiza, digamos, durante la administración Trump en los Estados Unidos, que ya planteó modificaciones al funcionamiento de esas cadenas. Luego tenemos la pandemia, por supuesto, que implica una detención brusca del conjunto de la economía mundial y de la vida humana en todas sus dimensiones. Y ahora tenemos los efectos del conflicto en Ucrania, las sanciones económicas, las presiones en el campo energético y en el campo comercial para redefinir las relaciones y evitar las dependencias excesivas en abastecimiento, en relaciones con determinados países. Y todos esos factores, entre otros, además del clave, ¿no? La dinámica de la innovación científico-técnica, con el paso a la 5G, la nueva revolución industrial, etcétera, revoluciones en
la digitalización, etcétera, que plantean permanentemente fuerzas de cambio en estas cadenas globales de valor. Entonces, sabiendo que Jorge es un docente que trabaja estos temas en sus cursos, yo le pediría que nos ayude añadiendo y agradeciéndole por sus conceptos respecto al programa, que este programa se graba también en YouTube y luego se pasa en la red y permanece allí, entonces su importancia es mayor. Le pediría que nos ayude con definiciones. ¿Qué son las cadenas globales de valor? ¿Cuál es su relevancia? ¿Cómo las ve usted en su funcionamiento actual? Gracias, gracias, maestro. El tema de las cadenas globales de valor, desde mi punto de vista, luego definiremos la parte conceptual de esta, llamémosle, estrategia de crecimiento. Ha sido la base, desde mi punto de vista, de crecimiento de China. El pasar las cadenas de valor hacia fases donde la producción ya no es primaria, sino es una producción donde hay valor agregado de tecnología, valor agregado de conocimiento. Ya no simplemente el poder ser parte de una red de empresas globales que hacen una parte con el fin de tener mercado en un país tan grande como China. Entonces, en el relato que usted está mencionando de cuándo empieza estos cambios significativos, en la presidencia anterior de los Estados Unidos, en una visita muy importante de Estado del presidente Trump, tiene una presentación por parte del primer ministro chino Li Keqiang. Li Keqiang explica la situación actual de cómo está la industria china, la tecnología, el proceso que está llevando China para ser parte ya no solo como lo teníamos antes, como una fábrica global, sino ser una empresa, un país donde el valor que está agregando al mundo no sea solo la manufactura, sino también el tema de tecnología y, como usted conoce, las patentes. Ya China está número 1 en el mundo en el número de patentes que están este momento registradas en el mundo. Pero claro, la potencia como los Estados Unidos desde el punto de vista tecnológico realiza una transferencia de tecnología por varias formas. Una de esas formas es el establecer manufactura por un lado, por otro lado servicios de ingeniería, servicios de diseño, servicios de alta tecnología. ¿En qué campos? En el campo de biotecnología, campos de robótica, y el tema que se ha vuelto muy popular, que es el tema de manufactura 4.0. Entonces, se vuelve muy dinámico aquí en los 5 años anteriores a la pandemia, el tema de Internet de las cosas, o el tema de robótica. Entonces, nosotros diríamos, hay un contrasentido entre un país que es súper habitario, es decir, tenemos cerca de 1.4 billones de personas, 14 billones de personas. ¿Cómo hacemos con fábricas ultramodernas, con poquísima gente trabajando?
¿A dónde se dirige toda esa fuerza de trabajo? Que además es una fuerza de trabajo no educada. Entonces, ¿cómo pasamos de un nivel en las cadenas globales de valor de manufactura a un nivel de servicios donde la cadena de valor pasa hacia el diseño, pasa hacia la biotecnología, pasa a estar en un primer nivel de la cadena de valor? Este tipo de cuestionamientos todavía no tienen respuesta y es uno de los graves Desafíos, diríamos. desafíos y resultados que se ven ahora, porque este momento, por ejemplo, cuando Alibaba o por ejemplo Tmall o por ejemplo GD Edwards o por ejemplo Tencent. Tencent es el corazón de dos líneas llamémosle de tecnología utilizada por la población china. Una es WeChat y la otra es GD Edwards o GM. ¿Qué hace GM? Es la competencia de Alibaba en negocios B2C, B2B, que este momento son absolutamente populares aquí en China, es decir, en Shanghai, antes de este cierre que hemos tenido de 2 meses. Especialmente la gente joven vive al lado del celular. No, perdón. Sí, muchas gracias, Jorge, por esta primera presentación así grande, en la cual nos ha mostrado muchos de los temas de punta realmente y que están ahorita en discusión clave en China y que van a tener repercusiones, como usted lo ha señalado, globales. Pero antes de pasar a eso, y para que nuestra audiencia esté absolutamente clara sobre las temáticas que vamos manejando, me parece que es necesario desarrollar un poco más aspectos que usted mencionó de paso. O sea, uno, efectivamente, el despliegue de las cadenas globales de valor se posibilita o se acelera con la globalización, con el desarrollo de las tecnologías eh, de las TICs, de innovación o comunicaciones fundamentalmente, y eso, bueno, las cadenas globales de valor no son otra cosa que una forma de división internacional del trabajo y por lo tanto tiene raíces muy, muy antiguas, pero o llega a las dimensiones fundamentales que mencionábamos al comenzar, solamente en la globalización y básicamente desde los 90 para acá. La liberalización de los flujos de comercio, de los flujos financieros, de los flujos de inversiones, le da también un impulso fundamental a esto, porque permite la reducción de los costos de transporte, de los costos de las comunicaciones, etcétera, permite que las empresas que anteriormente estaban circunscritas a un espacio nacional se desplieguen internacionalmente, se fragmente el proceso productivo y el comercio internacional pase a tener una composición centrada en los flujos, por supuesto, de materias primas, de productos intermedios, de productos en proceso de elaboración, de partes y piezas, que es el grueso, más del 40-50% casi del comercio mundial. Una primera cosa. Una segunda, lo que usted señaló, o sea, el tema de que la incursión de China en este proceso, con esa enorme población, 1.400 millones de personas, le da una ventaja comparativa global, como es la de tener un bajísimo costo de la mano de obra. Sin embargo, de la cual, y sobre eso le querría preguntar más adelante, se va reduciendo, porque ha ido subiendo el costo de la mano de obra y ya hay en la propia región asiática países que tienen menores costos laborales que China, como Vietnam, como Indonesia, Filipinas, Tailandia, etcétera, hacia los cuales están saliendo esas cadenas globales de valor. Pero usted dijo una cuestión que a mí me parece fundamental y ahí quisiera preguntarle. O sea, este proceso, esta decisión política
estratégica y de largo plazo tomada por las autoridades chinas en el sentido de dejar de ser la fábrica global, la fábrica del mundo, para de aquí al 2025 o ser una potencia en lo que usted señalaba, los elementos de generación del conocimiento, de patentes, de colocarse en un segmento más importante de las cadenas globales de valor. O sea, esos intangibles que usted señalaba, el know-how, la forma de producir, pasan a adquirir en la distribución de los beneficios de esas cadenas globales de valor una importancia crucial, porque asignan mayores ganancias a los que controlan esos segmentos. Entonces, ¿usted cree que en qué medida esa decisión de las autoridades chinas estratégica está efectivamente aplicando? Es una decisión estratégica muy compleja debido a la estructura social y la estructura de, a pesar de que tenemos, algún momento comentamos con usted mismo, cerca de 7 millones de graduados anuales. Es decir, que hay la materia gris suficiente, llamemos, para poder trabajar en ese tipo de estructura. China, cuando tenía un crecimiento del PIB de 8 a 12%, que ya suena lejano ahora, el plan en este año era de 6%, pero ya la primera aproximación del primer trimestre es únicamente de 4.5%, que está muy lejos de lo que se necesita para absorber toda la mano de obra que genera anualmente China. Entonces, el pasar en la cadena de valor al tema de servicios, por ejemplo, donde yo vivo, Shanghai, servicios y de acuerdo al diseño al diseño estratégico que tiene cada provincia en China. Shanghai tiene el encargo del gobierno central de ser una potencia en servicios financieros, en servicios logísticos, en servicios de biotecnología y en un clúster que es esencial, que es el clúster de automotriz. Por lo tanto, junto con con nuevas tecnologías, porque aquí es muy fuerte el tema de energías alternativas, en el tema de energía solar, energía eólica, inclusive en energía, se me va el nombre, pero es energía que viene desde los volcanes, llamémosla así, Geotérmica. Geotérmica, perfecto. Entonces, toda esta definición hace que Shanghai atraiga inversión extranjera, atraiga a los cerebros más brillantes de China, así como extranjeros que vienen a trabajar aquí. Y, por supuesto, inversión extranjera directa. Entonces, este momento usted tiene un tema que en el norte dice, primero, los Estados Unidos. Entonces, el tema de globalización, al comienzo que usted me comentaba sobre esta guerra comercial, alteró casi todo. ¿Qué tan importante fue la salida de empresas transnacionales hacia otros países del Asia? Absolutamente importante. Y le voy a dar 2 ejemplos. Japón. Japón tiene un plan estratégico de salida de sus empresas de China con valores, con asignación de recursos para que salga. Usted ya no encuentra más que restaurantes japoneses en China y la industria japonesa prácticamente desapareció de China.
por relaciones políticas, por relaciones estratégicas, por todo lo que sea. Pero esto es un proceso que que hizo Japón desde el año 2015 y prácticamente ahora está con cero aquí. Entonces, cuando usted encuentra... Perdón, una cuestión. Y entonces Japón aspira a seguir abasteciendo con exportaciones japonesas el mercado chino, pero es obvio y me intuyo en lo que la referencia que usted hizo a la globalización, algo que a mí me parece que es absolutamente claro. O sea, tanto la pandemia como las consecuencias de la guerra en Ucrania van a llevar o están llevando ya a una desglobalización. Esto que ustedes nos acaba de describir con el ejemplo japonés sería parte de lo mismo, pero China no va a seguir aceptando productos japoneses abiertamente. Las negociaciones bilaterales van a ser la orden del día. Absolutamente de acuerdo con su apreciación. Tenemos un tema aquí que ya escapa del nivel comercial, del tema global, Así es. que va a desembocar en el tema político, que no lo vamos a conversar ahora, pero Así es. Obviamente el poder de compra que tiene este país, el poder de compra y la economía que tiene China, le da esa posibilidad de escoger con quién hacer negocios. Y así lo está haciendo. Pero usted tiene un marco de acción del comercio mundial que es la OMC. Pero que Entonces, usted estará de acuerdo en la crisis más absoluta de los últimos 25 años. Absolutamente. Prácticamente es irrelevante. Es curioso cómo en irrelevante. el foro de Davos era Xi Jinping el que defendía el funcionamiento a la OMC. Y la sigue defendiendo, porque es el marco donde China creció, donde le dieron la oportunidad de cambiar la vida de mucha gente totalmente exitosa, ¿no? Que tiene sus fallas, nosotros podemos ver, en algún momento le decía a algún ecuatoriano, cuando usted se baje de una estación de metro y vea el desarrollo que tiene usted en Shanghái o en cualquier ciudad china, que es totalmente envidiable, ¿no? Pero claro, no es solo cuestión de edificios, de infraestructura, de máquinas, es cuestión de gente, ¿no? Necesitamos que la gente esté preparado, el Ecuador esté preparado para recibir, por ejemplo, inversión japonesa. ¿Por qué no? Obviamente, lo que yo comento y lo que he comentado con las autoridades, se nos pasó el tren con Japón, se nos pasó el tren con Corea. Usted tiene aquí empresas coreanas que están saliendo y que hay ciudades enteras aquí hechas en base a la inversión coreana y que son gente que tiene un cariño especial por Corea, pero que salió. Entonces, viene el número uno en inversiones, que es los Estados Unidos aquí, número uno, ¿no? Obviamente antes se hacía esto, usted en todas las estadísticas encuentra que Hong Kong es el mayor inversionista, que Taiwán es el segundo, tercero son los Estados Unidos, pero son flujos de inversiones que antes utilizaban Hong Kong y que, por ejemplo, para asuntos de comercio ya no existe el Made in Hong Kong, ahora es Made in China. Bien, Entonces, perdón, una cuestión. Dejemos para la parte final los análisis de política y lo que deberíamos hacer frente a los procesos de cambio. Pero usted señaló una cuestión muy importante, este poder enorme de compra que tiene China y que lo va a utilizar. O sea, efectivamente, como usted señala, para China fue fundamental su ingreso a la OMC a comienzos de este siglo, porque le permitió jugar con esas reglas. Pero vemos hoy día que los creadores de esas reglas en el marco de la OMC ya no están de acuerdo con ellas. Los propios Estados Unidos, Trump fue absolutamente explícito.
el fracaso de la ronda de Doha, el estancamiento brutal de las negociaciones en el marco de la OMC y el paso hacia el bilateralismo nos llevan a que efectivamente las dinámicas comerciales de la globalización están cambiando y van a cambiar definitivamente. La OMC más temprano que tarde va a ser sometida a cambios fundamentales. Pero dejémosle eso para otro programa. A mí me parece, y ahí le quisiera preguntar, otra de las estrategias que hace algunos años planteó China es la de incorporar a ese hinterland, a esa enorme masa de población que tiene en su interior, en las áreas rurales sobre todo, que estamos hablando de un tamaño mayor que la suma del mercado norteamericano más el mercado mexicano, 400, 500 millones de personas. ¿En qué medida, cómo está avanzando esa política? ¿Se mantiene? ¿Cuáles son sus desarrollos? ¿Cuáles son sus potencialidades o sus límites? A partir de su experiencia, de su análisis allá. Bueno, ese era un buen deseo de la autoridad china, de desarrollar el otro lado, el otro lado del mar, llamémosle, porque el desarrollo estaba en todo lo que es la costa del Pacífico. Pero internamente no hay desarrollo. Entonces se creó un triángulo que es Chengdu, Chongqing y Xi'an. Entonces, usted tiene, por ejemplo, en el tema de desarrollo, de mayor per cápita de desarrollo, tiene en Chengdu una envidiable PIB, ¿no? Y eso, ¿por qué? Por lo que usted acaba de comentar. Entonces, cuando alguien quiere venir a trabajar a China y decide hacerlo en ciudades como las que mencioné, Chongqing, que es más grande que Shanghai, tiene 30 millones de habitantes, o Chengdu o Xi'an, tiene lugares de trabajo espectaculares para extranjeros, ¿no? Entonces, si nosotros evaluamos esta estrategia, ahí es absolutamente exitoso, pero viene el tema rural. Y China ya declaró que aquí no había pobreza, pero todavía en el campo uno puede ver de que falta todavía trabajo ahí para el campesino chino. Pero que han mejorado su calidad de vida, es indudable que han mejorado su calidad de vida. Pero las cadenas de valor en estos sitios que he mencionado, en este triángulo, que es fundamental para el desarrollo diferente a la costa del Pacífico, se me va a veces estoy pensando en chino, entonces se me escapa el nombre, pero el este, la parte este, parte occidente, ¿no? Entonces, ha sido exitosa en estas tres ciudades, pero no en la gran masa de población, llamémosle circundante a estas provincias chinas que están en el otro lado de la costa del Pacífico. No, entonces, pero yo quisiera, perdón, una pequeña puntualización. Adelante, doctor. El Banco Mundial ha señalado con bombos y platillos el éxito del Objetivo de Desarrollo del Milenio 1 de reducir la pobreza, pero no, cuando se detalla la cuestión, ese resultado a nivel mundial se lo obtuvo gracias a los éxitos chinos, porque bajó millones de personas que salieron de la pobreza, primera cosa. Y segunda, usted enfatizaba, y eso me parece que es bastante generalizado, sobre todo en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, esto de que las tasas de crecimiento de 8 a 12% que prevalecieron en los 80s y 90s, ahora ya son de 6 o entre 4 y 6. Pero estamos hablando de tasas de una economía de un tamaño sustancialmente mayor y un proceso lógico, previsible,
en la dinámica del desarrollo económico. Era absolutamente extraordinario ese crecimiento e imposible de que se mantuviera. Entonces, el 4 o 5 de China o el 2 punto algo que se obtuvo en el 2020, comparado con tasas de caída en el PIB en la mayoría del resto del mundo, fue extraordinario. Y entonces, muchas veces, yo me recuerdo siempre y les suelo decir a mis estudiantes, un libro que yo encontré por ahí en francés del 2005, que hacía un análisis de la perspectiva china y que decía, China va a estallar, son muchísimas nacionalidades, muchísimas tensiones geopolíticas, en fin, y va a estallar. La cultura, la religión, etcétera, y pronosticaban que en 10 años estaba destrozada. Entonces, yo creo que son mucho más los deseos que las realidades. Entonces, me parece que estas dimensiones de los procesos tienen que ser consideradas, ¿no? Pero ahí yo le quisiera preguntar, entonces, no ha avanzado mucho, no es completamente exitosa, no es la prioridad del gobierno chino esta incorporación del occidente de su país hacia el desarrollo. No es una reserva de mercado fundamental. Usted en lo que acaba de decir está poniendo el énfasis en la inversión extranjera directa, pero en el caso de esa población que está en niveles de vida bastante inferiores a los de la costa pacífica, o sea, hay todo un trayecto de consumo que puede ser cubierto por todos los desarrollos que ya existen en el este, ¿no? Absolutamente. Es decir, el proceso es duro, pero hay la decisión política de hacerlo. Ya, Y hay el ejemplo de lo que está pasando en las grandes ciudades en la costa del Pacífico. ya, Pero obviamente el protagonista principal de que esto suceda es el gobierno y las empresas chinas que tienen el poder para hacerlo. así Estas es. empresas chinas tienen que estar, por ejemplo, el caso de Huawei, que en los 2 años anteriores, 2020 y 2021, ha tenido bajas en sus ventas y en su producción de aproximadamente el primer año 30% y ahora 45% aproximadamente. Obviamente ha afectado sus unidades de producción en Chengdu y en las dos ciudades adicionales que tenemos. No, son elementos que han causado una reducción de velocidad, pero que el proceso sigue y con la resiliencia que tiene este país y esta gente de, de ser constantes en lo que buscan, de tener objetivos que los van trabajando y que permiten llegar a ser exitosos. Es decir, si el proceso o el tema que tenían, yo estaba viendo aquí en mi computadora que quería comentar antes de terminar, ¿cuál es la estrategia hasta el 2030? Ya. ¿No? Esta estrategia hasta el 2030 hace que el proceso que estamos hablando de cambiar su nivel en las cadenas globales de valor sea absolutamente creíble cuando en ciudades como las que mencionamos empiece a prevalecer este tipo de innovación y creatividad, de, de trabajar con el recurso humano y darle un marco social, valores sociales, con estándares morales altos, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que yo le decía, tenemos mucha infraestructura, tenemos mucha maquinaria, y es lo que parte de la conversación que habíamos hecho. ¿El Ecuador puede ganar con esto o no? ¿El Ecuador puede ser parte de este movimiento de las cadenas de valores mundiales o no? Mi respuesta es sí, si nos movemos a tiempo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo creo que ahora es el chance del Manta Manaos. O por ejemplo, nosotros no tenemos astilleros. O por ejemplo, ¿por qué no atraemos inversión extranjera directa? Entonces, uno de los trabajos que yo hago aquí es promover
a mi país como receptor de inversión extranjera directa con las empresas chinas que están viendo otra forma de otro modelo de desarrollo. ¿Qué modelo de desarrollo? Exportar, 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 exportar. Empieza a cambiar ese tema. Entonces, estas cadenas van a cambiar a países como el Ecuador, que ya tenemos un ejemplo, maestro. Acuérdese que yo trabajé en un proyecto que es de fibra óptica, una empresa china que hizo su empresa en Durán, en Guayaquil, y que es esta empresa de fibra óptica para el área andina. ¿Sigue en marcha? Entonces, no, el proyecto está hecho, está trabajando. Usted tiene Fiber Home, fibra óptica, Made in Ecuador, de una compañía china para exportar a toda el área andina y Brasil. Acuérdense que algún momento cuando negociábamos con países como Brasil, nuestros acuerdos comerciales bilaterales, generosamente nos regalaron una tarifa cero porque decía que Ecuador jamás podría hacer fibra óptica. Estamos haciendo fibra óptica, es un proyecto que yo lo empujé y que se puede atraer otro tipo de inversión extranjera, como por ejemplo agregar valor en el tema automotriz. Nosotros sabemos que si queremos exportar, no podemos tener un valor agregado de 11%, tenemos que llegar a 25, a 23% para poder exportar. Entonces, si podemos hacer ese tipo de cosas, que sí se puede hacer, ¿no? Entonces vamos a atraer esta inversión extranjera directa, porque si usted convence al ejecutivo chino de que cambiemos su estrategia de desarrollo, su modelo de desarrollo, en el sentido de decir, nosotros al hacer manufactura en Ecuador de alta tecnología, que conserve el medio ambiente, que tenga ética, que trabaje con gente ecuatoriana, esta estrategia no es quitarle trabajo a la empresa china, es agregarle trabajo, mercado y principalmente una cosa de tener un producto ecuatoriano con capitales chinos y tecnologías chinas, ¿por qué no? Perdón, en lo que usted acaba de señalar, me surgen dos o tres preguntas. La primera, como usted conoce de primera mano, o no, ¿en qué medida usted sabe la presencia de Huawei en el parque industrial de Cuenca, que no duró sino efímeros 2 años y que se mandó a cambiar inmediatamente? Eso, y usted los dijo muy adecuadamente, si nos movemos a tiempo, pero movemos implica Estado, empresarios, sociedad. Pero entonces ahí viene una pregunta teórica clave. ¿Es concebible o son concebibles estos procesos sin políticas activas? Solo las dinámicas del mercado van a generar por sí solas este upgrading, este tipo de negociaciones de las que usted menciona. Absolutamente, maestro. Vamos a poner un caso. La gente de logística y de que está trabajando este momento sabe que un barco es rentable, por eso hacen barcos tan grandes. Si rota 6 o 7 veces su carga al año, pero en este momento los puertos están saturados. Puerto de Shanghái, usted tiene nuestro camarón. Antes nos demorábamos 45 días, ahora tenemos 60 días como mínimo, ¿no? Y así seguimos exportando mensualmente $300 millones, que es absolutamente, absolutamente meritorio, ¿no? Entonces, el tema que quiero traer a su consideración es el siguiente. Nosotros tenemos cobre, no le agregamos valor, absolutamente nada. Con logística, en el problema que estamos, la materia prima viene acá, se procesa aquí y regresa como alambre al Ecuador, o a Perú, ¿Quién está ganando plata ahí? China. La empresa logística.
¿por qué nosotros no movemos ese contrato espéreme le corto un segundito, maestro, un segundito, por favor. Por favor. Disculpe. Entonces yo lo que le decía es de que el cobre, empresas chinas que procesan cobre, fíjese usted que sí vienen tambores de 10 metros de diámetro. Bien. Es decir, cuando vienen en contenedores viene aire, más cobre. Entonces, menciono un ejemplo porque Ecuador puede agregar valor para atender no mercados locales únicamente, porque no tenemos ese atractivo con 17 millones de personas, pero sí mercados por lo menos del andino, pero eso tenemos que vender esa idea de mercado porque imagínese usted, yo vivo en Shanghai que son 26 millones de personas. Cuando yo le digo que Ecuador tiene 17 y los ecuatorianos a veces somos medios especiales, decimos 16 millones 346,544 con 30. ¿No? Los chinos dicen aquí somos 28 millones. Yo a veces estaba con el alcalde o por mis cuestiones diplomáticas. ¿Cuántos millones? Son 28 millones. Usted nunca escucha una precisión sí, matemática. una precisión matemática de un tema de mercado, ¿no? O sea, porque no es vendible, pues eso. Así es. ¿No? Vea, pero en lo que usted señala hay dos cosas. Usted señaló el camarón, ya. Hemos visto que en estos 2 últimos años, y sobre todo en este, y en particular en China, pero también en otros países asiáticos, los embarques de camarón ecuatoriano han sido parados por que han encontrado trazas de COVID o en el container o en el interior y en el producto. Entonces, ayer veía con consternación cómo en el caso del Ecuador están faltando medicinas en los hospitales del seguro, paracetamol falta en algunos hospitales. Entonces, sí, y por ahí va mi pregunta cuando les decía si nos movemos, pero ¿usted está de acuerdo que esto necesita políticas activas, una estrategia, una visión de mediano y largo plazo, tanto en el Estado como en las empresas, como en la sociedad? Absolutamente, maestro. Yo estoy de acuerdo con acción, hacer que las cosas pasen, hacer. Claro, porque el mercado no estudios. pasa por sí solo, pero ahí usted dijo otra cuestión que me parece clave y ahí le preguntaría, de esto de no exportar, o sea, usted no ve dentro de ese futuro y de lo que usted está viendo en China, tanto en las cadenas globales de valor como en estas negociaciones comerciales, económicas internacionales, que vamos hacia un mundo fragmentado. No, o sea, por supuesto, los niveles que ha alcanzado la globalización son tales que no se pueden frenar algunos procesos. Pero si uno ve lo que está pasando en Europa ahora, las políticas que se están reformulando en términos energéticos, en términos de cadenas de abastecimiento, etcétera, la regionalización va a jugar un papel central. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que la estructura antes de la pandemia y después de la pandemia, si no nos damos cuenta que cambió y seguimos con las mismas dinámicas que estábamos acostumbrados anteriormente de pagar un contenedor $2,000, ahora $12,000. Porque el encanto cambió, ¿no? Es decir, de tener una producción enorme aquí, con costos bajos por el volumen, ya no se vuelve atractivo porque el costo de la logística es enorme. Pero ¿qué resulta? Como usted dice, por ejemplo, no hay más remedio. No tenemos otra alternativa. Entonces, si hay otras alternativas y empezamos nosotros a dejar el tema de incorporar poco a poco, vía inversión extranjera, vía estímulos a los nuevos inversionistas,
¿Qué estímulos? Es estímulos de mercado, no son estímulos de impuestos, porque impuestos todo el mundo compite con los impuestos, ¿no? Entonces, si no vendemos bien, ¿qué tenemos? Una partida arancelaria que se puede vender en Brasil, que se puede vender en Argentina, en Chile, Panamá, toda Centroamérica, inclusive en los Estados Unidos. Va a haber muy poca gente que vaya. Entonces, usted dice paracetamol o dice, por ejemplo, mascarillas, proyectos de mascarillas en los que he estado involucrado yo, ¿no? Necesitamos que se hagan localmente. Pero ¿qué pasa? Llega la maquinaria para hacer la mascarilla, pero usted tiene que importar toda la materia prima. Así es. Entonces, toda la cadena está totalmente fuera del alcance del Ecuador. No es sostenible. No es sostenible, pero si usted trabaja en el proceso, lo vamos a hacer, ¿no? Lo vamos a hacer porque tampoco es, yo soy ingeniero, yo veo las máquinas, los softwares, podemos hacerlo, maestro. Obviamente no vamos a hacer todo, es donde nosotros podemos agregar valor, donde tenemos el conocimiento, donde tenemos un socio que haya tecnología, pero obviamente tenemos que movernos y en eso tiene que estar toda nuestra diplomacia, las oficinas comerciales, me imagino que están trabajando en el tema. Vea, ahora, una cuestión, usted señaló allí, y me parece bien, o sea, para insertarse en estas cadenas globales de valor se necesita comprender los procesos globales, comprender las tendencias de cambio en esos procesos globales y en el funcionamiento de estas cadenas, comprender el carácter regional que va cambiando últimamente. Pero usted señaló una cuestión que a mí me inquieta. Usted lo dijo, China tiene la ventaja, pero también la limitación de que necesita una tasa alta de crecimiento para incorporar a esas masas enormes de población que cada año ingresan al mercado. Frente a eso, la competencia por vía de reducción del valor de la mano de obra, vía salarios bajos, ya no es absolutamente viable. Frente a China no tenemos ninguna posibilidad en ese punto. No sé qué dice usted. Bueno, aquí que yo conozca fábricas y he visitado muchas, intensivas en mano de obra, usted tiene, por ejemplo, es increíble, ¿no? Ver, por ejemplo, una ensambladora de lámparas LED, ¿no? Donde usted tiene el arrancador, donde hay una serie de cables, y esto es un estadio de gente, ¿no? Pero si usted va a una fábrica de autos o una fábrica de paneles de aluminio, ya son prácticamente robotizadas. no encuentro una persona ahí. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que aquí hay mano de obra barata, estamos prejuzgando una cosa donde el agregado de costo en un producto por mano de obra es 2%, es 3%. Entonces estamos nosotros diciendo de memoria algo que en la práctica no se da. Sí, es diferente o sea, en tema servicios, pues ¿no? En tema servicios nosotros tenemos otra estructura de costos, pero en manufactura nosotros tenemos una estructura de costos totalmente diferente. Entonces, ¿en dónde es fuerte el Ecuador? ¿Y en dónde me preocupa que nosotros agreguemos valor en Camarones? En tener un producto listo para consumir, que le agreguemos valor. Ajá, ya, ahora usted mencionó el caso del cobre. Y en el caso del cobre, acá en el Ecuador, en la provincia de Imbabura, tenemos a Codelco de Chile, que está invirtiendo y ya lleva casi 10 años y está por arrancar su fase de explotación propiamente. Pero Chile tuvo un avance importantísimo en décadas pasadas, sobre todo los 60, 70 y parte de los 80 en generación de derivados del cobre, y luego le frenaron. La reprimarización le agarró también a Chile. Ya dijeron muchísimas gracias, nosotros no queremos sus productos elaborados de cobre, nosotros lo que queremos es
la materia prima. Punto. Y ahí está China también. Claro, pero a ver, nosotros queremos cobre y quiere únicamente la materia prima. El reto de nuestra generación, maestro, el reto de nuestra generación es cambiar esa realidad. Y ahora tenemos una situación global totalmente diferente. ¿Cómo hace usted chip si no tiene tierras raras? Uh-huh. Entonces, yo controlo las tierras raras y digo, yo no vendo. ¿Por qué uno puede y otro no, y otro sí puede? ¿Por qué yo, si tengo cobre, no digo, mira, yo te doy cobre si me agregas valor? Si no, no te ven. Uh-huh. ¿Cuál Eso es implica capacidad de la... negociación. Sí, absolutamente, pero hay mucha gente de mi tierra que me dice, claro, es que vos estás sentado diciendo de allá, yo necesito comer, ¿no? Uh-huh. Estás... Entonces nosotros necesitamos comer, cierto, ¿no es cierto? Pero cuando usted va a negociar con hambre, va a negociar mal. Entonces, su conocimiento de cadenas de valor, su conocimiento de cadenas globales de valor, su conocimiento de negocio, se va a pique. ¿Por qué? Porque está con todo el, ¿qué le digo? La necesidad La que es urgencia. primordial, la urgencia que es primordial. ¿Quién crea esas condiciones? Nosotros mismos, nosotros mismos. Ya, vea, bueno, se nos ha pasado el tiempo y ya estamos cerca de Se nos terminar fue el programa. Entonces yo le plantearía 2 preguntas puntuales para tener su visión. ¿Cuáles van a su criterio a ser los cambios permanentes en el tema logístico internacional y cómo le afectan en el caso de Ecuador, por ejemplo? El caso de Ecuador está absolutamente golpeado porque la dependencia de productos que llegan de China al Ecuador, que son más o menos de 4.100 ítems. Así es. Que llegan al Ecuador. Entonces, usted, de los 4.100 ítems, comparado con los 10 que exportamos nosotros acá, y cuando usted habló camarón, China no tiene la importancia de un producto que deje el Ecuador lo suprima por cualquier razón, porque tiene 4.000 y pico de ítems. Entonces, este cambio que tiene va a hacer despertar a mucha gente en el Ecuador, a decir, oiga, el producto que antes era barato, no solo por logística, porque recuérdense que la calidad, maestro, tiene número, tiene apellido, tiene nombre. No puede decir usted tiene calidad, la calidad tiene número, tiene apellido, tiene color, tiene sabor, tiene todo. Entonces, cuando nosotros tenemos productos que podemos compartir con nuestra gente en la región, usted habló obviamente regional, entonces vamos a volver a la parte regional. No vamos a hacer no creo que se repita el tema cepalino, ¿no es cierto? Pero por supuesto. nosotros vamos a cambiar a decir, bueno, ¿qué cosas podemos nosotros abastecernos? Si no nos estamos haciendo esa pregunta ahora, otra vez se va a pasar el tren. Ya. Y una última pregunta. Entonces, yo creo que cambió el tema logístico. Tema logístico, sí. El tema logístico, a pesar de que usted tiene ahora el nuevo puerto de, se me fue el nombre, Guayaquil, Pozorja, el nuevo puerto de Pozorja, que fíjese que está lleno, completamente lleno, que está exitoso, ¿no? Por todo lo que está pasando actualmente. Entonces, estos servicios portuarios
que por ahora son exitosas las compañías de logística. Yo trabajo en una compañía que tiene logística. Crecimos del año anterior 42%. Este año está proyectado 35%, pero el primer trimestre bajamos a 16%. La logística es un tema que tiene que volver a sus, poco a poco, a lo que teníamos antes, pero lo que usted comentó, la guerra, lo complicó. Una Sigue complicándose recentralización de los países para cambiar las fuentes de abastecimiento o los mercados. Eso me parece que se viene o está en curso ya. Absolutamente está en curso. Hablamos de Japón, hablamos de Corea, que están, y los mismos Estados Unidos, Los acuérdense que europeos. iPhone, Ujú, Europa, excepto Alemania, ujú, excepto Alemania. ujú, Alemania no ha movido un dedo de aquí. ujú. Su apuesta es total por China. Bien, ahí hay una Entonces, pregunta entonces para terminar. ¿Y cómo ve el impacto de estas reformulaciones de las cadenas globales de valor sobre la ruta, la estrategia de la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, la franja y la ruta de China? claro, como usted ve o oído internacionalmente, la franja y la ruta, o Ita-y-Lu, que se llama en inglés, Ita-y-Lu, perdón, eso es en chino, es un proyecto que ha cambiado su dinámica, su velocidad, Exacto, se han ¿no? reducido las inversiones chinas en los últimos años. A- Absolutamente. Nosotros tenemos que ver este proceso que sigue, ha continuado y sigue en proceso, Pero a otro ritmo. pero a otro ritmo, ¿no? Entonces, Ecuador es miembro de este proyecto y por ahora no tenemos más que en educación algunas becas que se están apoyando en ese tema de la franja y la ruta, pero todavía no hay alguna actividad importante en el Ujú. país que yo sepa, ¿no? Ujú. Ahora, pero usted estará de acuerdo, desde la perspectiva china, desde el diseño chino, el único punto de América Latina que le interesaba allí es Panamá, básicamente. Eh, Efectivamente, por eso Panamá, algún momento le cuento una anécdota así rapidísimo, que yo estaba con el presidente de Panamá, estaba invitada a su visita, entonces un diplomático chino me dice, señor presidente, se dirigía a mí, ¿no? Y yo, obviamente, como no, no, entonces yo no regresaba a ver y me seguía, señor presidente, ¿no? Dice, por aquí, por favor, ¿no? Y yo digo, no tengo nada que ver con el presidente, está adelante, ¿no? Entonces, realmente la relación con Panamá es absolutamente sólida, ¿no? Ujú, Y es una alternativa que los panameños han observado que apoya su crecimiento. Usted ve la economía panameña está fuera de discusión de su crecimiento, es decir, siempre se toma en cuenta Panamá diferente que todo Centroamérica, ¿no? ujú, Entonces, obviamente, este proyecto, la Franja y la Ruta, ha cambiado mucho con lo que es Panamá, y algunas empresas multinacionales chinas han cambiado su sede de países como Brasil eh, a, a Panamá, ujú, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es un gran actor dentro de este tema de la Franja y la Ruta. Y claro, esperemos que Ecuador algún momento tenga alguna participación, que hay que ver cómo va este acuerdo de libre comercio que el gobierno quiere firmar, creo que está un poquito rápido, porque las fechas son octubre. No sé cómo les vayan porque no estoy participando absolutamente en nada en ese tema. ujú. No, y me parece excelente que usted haya topado este punto y con eso le pediría una recomendación. Yo antes le estaba preguntando,
desde su experiencia de negociación con China o con Asia en general, ¿usted considera que es indispensable o que es más conveniente ir juntos con Chile, con México, con Perú, con Colombia en la Alianza del Pacífico? ¿Es una condición indispensable para esa negociación? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Desde mi punto de vista, sí. ¿Ya? Porque ir solo y al no ser considerado un país de menor desarrollo, es decir, si vamos a negociar de igual a igual, siempre vamos a tener una pata coja en la mesa, ¿no? ¿Ya? Porque no podemos negociar de igual a igual con una potencia como China, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta, en cambio, pero ahí tenemos un problema, tenemos el problema de que Perú ya tiene un acuerdo maduro de libre comercio con China. Chile fue el primero en hacerlo. Ajá. Entonces, usted tiene Chile, Perú, ya con acuerdo comercial, y México no tiene, porque no les conviene nada más negociar ese tipo de... Pero, bueno, son temas que hay que profundizar un poco más, pero yo iría junto, ¿no? Pero la decisión es ir solo. Listo, perfecto, Jorge, ha sido muy grato conversar con usted sobre estos temas. Muchas gracias. Nos hemos dispersado un poco, pero creo que nos dan una serie de ideas, de temas, de inquietudes, lo que usted señala, la necesidad de profundizar en varios temas, y estaremos invitándole para nuevas conversaciones, y espero que consérvese muy bien, cuídese mucho, y cuando sabemos que va a venir para Ecuador, esperamos también hacerlo presencialmente, un programa ahí en la Universidad Andina próximamente. Muchísimas gracias. Muchos éxitos, y esperamos que podamos hacerlo en Ecuador, maestro. Muy amable, gracias. Ya, muchas gracias, estimada audiencia. Hasta una próxima oportunidad. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.